Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. El mundo del espectáculo turco se ha estremecido con una noticia tan sorpresiva como devastadora. El actor Met Ramazan Demir, conocido por su carisma y talento en la pantalla, habría sido herido mientras cumplía con su servicio militar. Pero lo que ha generado aún más revuelo es la reacción de su pareja, la actriz Afra Sarıoğlu, quien tras recibir la noticia sufrió una crisis nerviosa que obligó a su hospitalización de urgencia. La pareja, adorada por el público y considerada una de las más auténticas del panorama artístico actual, se ha visto envuelta en una verdadera pesadilla emocional que ha conmovido tanto a sus fans como a sus colegas del medio. Un disparo en la base militar, una noticia que rompe corazones. Según reportes filtrados por medios cercanos a las Fuerzas Armadas, el actor Met Ramazan Demir fue víctima de un accidente durante un entrenamiento militar. Aunque los detalles aún son escasos y no ha habido confirmación oficial del ejército, se habla de una herida de bala en la pierna producto de un error logístico durante una maniobra de rutina. El hecho ocurrió en una base no identificada del este de Turquía. Testigos afirman que, tras recibir el disparo, Met fue inmediatamente trasladado en helicóptero a un hospital militar. Actualmente, su estado es estable y fuera de peligro, aunque deberá permanecer bajo observación durante varios días. La reacción de Afra: amor, desesperación y colapso emocional. Lo que nadie esperaba fue la reacción de Afra Sarıoğlu, quien habría recibido la noticia de forma abrupta mientras se encontraba en una reunión de guionistas para su nuevo proyecto televisivo. Personas presentes en el lugar relatan que Afra se desmayó tras escuchar el nombre de Met vinculado a un accidente militar. Se puso pálida, temblaba, apenas podía respirar. Intentó buscar su teléfono pero no podía marcar. Fue entonces cuando perdió el conocimiento, relató una fuente del Seta Farándula Estelar. Afra fue trasladada de inmediato a una clínica privada en Estambul, donde fue diagnosticada con una fuerte crisis de ansiedad aguda. Según los médicos, el impacto emocional, sumado al estrés acumulado por su carrera, detonó una respuesta física extrema. Desde entonces, la actriz permanece hospitalizada en observación, aunque consciente y acompañada por su madre y su representante. Una historia de amor real, y ahora marcada por la incertidumbre. La relación entre Afra y Met, aunque discreta, ha sido una de las más queridas por el público turco. Su química en pantalla se trasladó a la vida real, y desde entonces, los fans han seguido cada paso de esta historia de amor con entusiasmo y esperanza. Aunque ambos evitaban hablar públicamente de su romance, las miradas, gestos y mensajes sutiles en redes sociales hablaban por sí solos. Él es mi calma, mi fuerza, mi todo, habría dicho Afra a una amiga cercana, según declaraciones obtenidas por nuestra revista. Hoy, esa fuerza es puesta a prueba. Fuentes cercanas afirman que Afra ha pedido ver a Met tan pronto su condición médica se lo permita. La distancia entre ellos, forzada por la situación, ha intensificado el dolor de este momento. Reacciones del medio artístico y redes sociales. Las redes explotaron con mensajes de apoyo. Cientos de miles de fans han utilizado hashtags como #Fuerza Mert y #Afra estamos contigo, enviando mensajes de cariño y esperanza. Actores y actrices también se han pronunciado. Hande Erçel publicó en sus historias: un guerrero herido y un corazón roto. Les enviamos toda nuestra luz. Por su parte, el actor Kıvanç Tatlıtuğ escribió: la vida nos pone a prueba cuando menos lo esperamos. Fuerza para ambos. ¿Qué sigue para Met y Afra? Los médicos son optimistas respecto a la recuperación de Met. Si todo evoluciona bien, podría ser dado de alta en pocos días y continuar su rehabilitación desde casa. En cuanto a Afra, su recuperación emocional dependerá de la evolución de su pareja y de su propio entorno de contención. Esta experiencia ha unido aún más a la pareja, según allegados. La madre de Met declaró brevemente a la prensa: ella es parte de nuestra familia. Ya no es solo su novia, es su otra mitad. La vida cambia en segundos. Y a veces, el amor verdadero se revela no solo en las risas compartidas, sino también en el silencio de una sala de hospital, en las lágrimas derramadas sin consuelo, y en la promesa de no soltarse, pase lo que pase. Esta historia aún se escribe. Pero algo es seguro, Met y Afra están más unidos que nunca, incluso desde el dolor.
La historia de Met Ramazan de Emir y Afra Saraolu ha pasado de ser una historia de amor silenciosa y mágica a una odisea emocional, cargada de incertidumbre, miedo y una profunda muestra de cuánto puede doler amar. Mientras él lucha por recuperarse de una herida sufrida durante su servicio militar, ella libra su propia batalla desde una cama de hospital, aferrándose al amor que los une, pero devastada por el miedo de perderlo. Una habitación, dos ausencias. En estos días, dos camas de hospital separadas por cientos de kilómetros albergan a dos almas que solo desean estar juntas. Met, en un hospital militar, se recupera lentamente de la herida que casi le cuesta la movilidad en la pierna derecha. Afra, por su parte, lucha con ataques de ansiedad, insomnio y una profunda angustia emocional que la mantiene alejada del set de grabación, de las cámaras, y de todo lo que alguna vez pareció estable. Fuentes cercanas revelan que Afra ha pedido mantener contacto constante con el equipo médico de Met, deseando recibir actualizaciones incluso durante la madrugada. Su primer pensamiento al despertar y el último antes de dormir es él. Solo quiere saber si está bien. Llora cuando no hay noticias, sonríe cuando recibe una buena, contó su asistente personal. La carta que conmovió al personal del hospital. En medio de la desesperación, Afra decidió escribirle una carta a Met, la cual fue entregada en mano por un oficial amigo del actor. La carta, escrita a mano en una hoja perfumada con lavanda, ha sido descrita como una declaración de amor que dejó al personal del hospital con lágrimas en los ojos. Parte de la carta filtrada dice: no sabía que el miedo podía doler tanto. No sabía que se podía amar con este nivel de desesperación. Cada minuto sin ti es una guerra dentro de mí. Solo quiero verte, aunque sea por 5 segundos. Met, si tú estás bien, yo respiro otra vez. El actor, conmovido, respondió con una breve nota escrita con dificultad. Estoy vivo porque tú me esperas. No me sueltes. ¿Cómo ocurrió realmente el accidente? A medida que pasan los días, se han filtrado más detalles sobre el suceso que originó todo este drama. Fuentes militares han explicado que Met participaba en un entrenamiento de simulacro de combate, cuando un error de cálculo en la manipulación de un arma provocó una descarga inesperada. La bala impactó en la parte inferior de su muslo derecho. Aunque no afectó arterias principales ni huesos, la hemorragia inicial fue abundante, lo que provocó un momento crítico antes de su traslado aéreo. Gracias a la rápida intervención médica, el actor fue estabilizado, y actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque deberá someterse a fisioterapia por varias semanas. El silencio de las cámaras, el grito de los corazones. Ambos actores han cancelado todos sus compromisos profesionales. Las grabaciones en las que participaba Afra fueron pospuestas indefinidamente, mientras sus representantes piden privacidad. La productora de su último proyecto expresó públicamente: nuestro equipo está con Afra. No es solo una actriz talentosa, es un ser humano lleno de amor. Le damos el tiempo que necesite. Redes sociales, un país en vilo. En redes sociales, el apoyo no ha cesado. El hashtag almohadilla Mertbe Afra Yana, Meti Afra, uno al lado del otro, ha sido tendencia durante más de 72 horas. Miles de seguidores comparten mensajes, cartas, dibujos y canciones inspiradas en la pareja. Una usuaria escribió: no tengo pareja, pero si algún día amo así, sabré que encontré al correcto. Lo que sienten Meti Afra es real, puro, y duele solo verlo. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.